Saludos, mis estimados estudiantes. Te habla el profesor Roger Loarte Falcón y te da la bienvenida a tu clase virtual de geometría. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3, conocido como líneas notables. En primer lugar, vamos a definir qué es lo que se conoce como líneas notables. Las líneas notables son segmentos, rayos, rectas que se van a utilizar con mayor frecuencia en los triángulos, es decir, que comúnmente me van a hablar para graficar sobre aquellos segmentos. Vamos a ver 5 tipos de líneas notables: la cebiana, la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Tú tienes que entender que cada línea notable tiene propiedades particulares que son exclusivamente de cada línea. Veamos. Cuando a mí me dicen cebiana, se están refiriendo a un segmento que va a partir desde un vértice del triángulo y va a llegar a su lado opuesto, o es decir, a un punto del lado opuesto. En este caso, vamos a resaltar que la cebiana sería aquel segmento que parte de un vértice y llega a un punto del lado opuesto. En este caso te puedes dar cuenta que esta cebiana se va a llamar cebiana interior. ¿Por qué? Porque está llegando en la región interior de un lado. Muy bien, entonces sería esto la cebiana interior. Pero también la cebiana puede llegar desde el vértice hasta un punto del lado opuesto, pero en su prolongación. También esta línea va a ser una cebiana. En este caso se va a llamar cebiana exterior. Muy bien. Ahora, si a ti te preguntan cuántas cebianas se puede trazar en un triángulo, la respuesta va a ser infinitas cebianas. ¿Por qué? Porque recuerda que en este segmento hay infinitos puntos. Entonces, siempre va a haber una posibilidad de trazar una cebiana en estos infinitos puntos. Por lo tanto, la cebiana que se pueden trazar en un triángulo van a ser infinitos. Muy bien. Vamos a estudiar ahora a la segunda línea notable, altura. La altura va a ser un segmento, o en otras palabras, una cebiana, pero que va a cumplir una característica especial. Va a llegar al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Es decir, la altura también sería una cebiana, ¿sí? Pero que va a llegar formando un ángulo de 90 grados en su lado opuesto. Entonces, esto es lo que caracteriza la altura: llegar al lado opuesto formando un ángulo de 90. Entonces, cada vez que a ti te dicen altura, simplemente vas a hacer que llegue formando 90 grados. Y si no está este 90 y te dicen que es altura, tú lo tienes que trazar. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar ahora a la mediana. La mediana también viene a ser una cebiana. Entonces, como una cebiana va a partir desde un vértice y va a llegar a un punto del lado opuesto. Pero para que sea mediana, tiene que llegar al punto medio del lado opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que este punto sería el punto medio de este lado. Eso lo voy a indicar así. Entonces, para que sea mediana, simplemente tiene que llegar al punto medio del lado opuesto. Entonces lo voy a simbolizar. Si esta mide es A, él también sería. Entonces, con esas características estaría asegurando que sea una mediana. Ojo, no necesariamente la mediana va a llegar formando 90 grados. Eso va a depender del tipo de triángulo. Ahora vamos a estudiar a la bisectriz. Recuerda que la bisectriz es un rayo. La bisectriz es un rayo. Entonces, en este caso, en un triángulo, vamos a trazarle una bisectriz del ángulo interior. Por ejemplo, voy a dibujar solamente esta ahí. Entonces, si es bisectriz esta línea de color azul, él sería alfa y él sería alfa. Entonces, en este caso, esta línea sería la bisectriz interior. Muy bien.
Él sería la bisectriz interior. Ahora, de igual forma, si yo tomo como referencia un ángulo exterior, la bisectriz sería una bisectriz exterior, que sea beta y sea beta. Entonces, en este caso sería una bisectriz exterior. Muy bien, ¿ya? Entonces, si a ti te preguntan cuántas bisectrices se pueden trazar en un triángulo, va a depender de la cantidad de ángulos que tengas, ¿no? Si, por ejemplo, te piden cuántas bisectrices interiores se puede trazar en un triángulo, la respuesta sería 3. ¿Por qué 3? Porque el triángulo tiene solamente 3 ángulos interiores. Y si te preguntan cuántas bisectrices exteriores se pueden trazar, de igual forma, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Si te preguntan cuántas medianas se pueden trazar en un triángulo, como tiene 3 vértices, podrás trazar 3 nada más. Una mediana, otra mediana y otra mediana. Y alturas también 3, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora vamos a estudiar ahora la mediatriz. La mediatriz va a combinar las características de la mediana y de la altura. Se va a definir como una recta que va a llegar a un lado de ese triángulo y lo va a dividir en dos partes iguales. Además, va a llegar formando un ángulo de 90 grados. Es decir, esta recta sería la mediatriz. ¿Qué características debe tener? Primero, que llegue formando un ángulo de 90 grados. Ahí está. Entonces tú tienes que resaltar esto. Segundo, que va a dividir a su lado, al cual llega en dos segmentos de igual medio. Es decir, que este segmento con este segmento son iguales. Si a él yo le llamo M, él también sería M. Esas dos características, por favor, ¿ya? En los problemas no te vayas a olvidar. Recuerda que estas características especiales son importantes. Ahora vamos a repasar. La sevillana, un segmento que parte de un vértice y puede llegar a un punto interior o a un punto exterior de su lado opuesto. La altura, una sevillana que llega formando 90 grados. Una mediana, un segmento, una sevillana que llega en el punto medio del lado opuesto. La bisectriz son rayos que van a dividir al ángulo ya sea interior o al ángulo exterior en dos ángulos de igual medio. Entonces por acá vamos a colocar que esta línea de color azul es la altura, esta acá es la mediana, la sevillana, esta sería la bisectriz interior y esta acá la bisectriz. Y esta sería la mediatriz. Muy bien. De esa forma nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Recuerda que en los ejercicios, si a nosotros nos mencionan altura, ya sabemos que tenemos que verificar su propiedad particular. De igual manera para las otras líneas normales. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en el ejemplo 1 me dice calcular el valor de x si BH es altura, ¿ya? Entonces subrayamos que debe ser altura. Entonces nosotros nos percatamos en que BH es una línea, ¿no? Pero nos están diciendo que es altura, y como es altura debe llegar formando 90 grados, ¿no es cierto? No lo olvides. Hay que poner 90 grados. Recuerda que el 90 se simboliza o se representa con un pequeño rectángulo. Y muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Fácil, ¿no es cierto? Sumar acá nada más. Recuerda por la clase anterior que al sumar los ángulos interiores en un triángulo me sale 180. Recuerda, como él ya es 90, él más él también van a sumar 90. Entonces yo digo 90 grados más 4x más 5x igual a 180 grados. Desarrollo. 9x, él pasa a restar, sería 90. Entonces x sería igual a 10 grados. Muy bien, eso sería el valor de x. Rapidito, ¿sí? Facilísimo. Ejemplo 2. Me da un texto en el cual me dice: en un triángulo ABC se traza la mediana BM. Si AM es igual a x y MC es igual a 60 menos 3x, hallaré el valor de x. Entonces lo primero que hay que hacer es graficar, ¿no es cierto? Hay que graficar un triángulo.
Cuando te piden graficar un triángulo, tú tienes que dibujar al triángulo escaleno, aquel que tenga sus medidas diferentes, ¿ya? Generalmente se grafica así, ¿no? Muy bien. Cualquier tipo de triángulo, ahí está. Entonces, como nos están diciendo que este lado, que es un triángulo ABC, es un triángulo ABC, vamos a denotar los frentes, ¿ya? Puede ser en cualquier lugar, A, B y C, no interesa. Ahora me dicen que se traza la mediana BM. Como a ti ya te están asegurando que debes de trazar una mediana BM, entonces B es un vértice. Vas a tener que trazarlo de esta forma. Ahora, este punto sería el punto M. Y como te dice que es mediana, tú tienes que respetar la característica que tiene. Es decir, que este lado y este lado deben ser iguales. ¿Qué más te dice? Te dice que AM vale X, o sea, esto de acá vale X. Y luego te dice que MC vale 60 menos. Quiere decir que este lado vale 60 menos 3X. Pero obviamente tú te das cuenta que ellos dos deben ser iguales. Entonces vas a plantear la igualdad. X debe ser igual a 60 menos 3X. Ahora, llegado a ese punto, simple despeje, ¿no es cierto? Este menos 3X pasa al primer miembro a sumar, que sería 4X. Igual a 60. Dividimos, ¿no? 60 entre 4 a 15. Ojo, acá, perdón, ya no es grado, es 60, ¿no? Estamos trabajando con longitud, o sea, sería 15 nada más. Muy bien, bonito, ¿no? De esa manera se han desarrollado los dos primeros ejemplos. Muy bien, chicos, ahora vamos a desarrollar los tres últimos ejemplos, ¿no? Ejemplo número 3. Nos dicen calcular el valor de X si en la figura BD es bisectriz. Acá no es necesario que me indiquen que es bisectriz interior-exterior porque se sobreentiende, ¿de acuerdo? Entonces, como es bisectriz la línea BD, o sea, esta línea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, tengo que ponerle la misma medida. Recuerda que la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Muy bien. Ahora, tú lo puedes hacer de manera directa. Mira. En este triángulo ABC, yo tengo un ángulo de 85 y un ángulo de 35, ¿cierto? Eso quiere decir que hasta ahí yo ya voy sumando 120. Me estaría faltando 60 para que la suma sea 180. Entonces eso quiere decir que este ángulo vale 30 y este ángulo vale 30. Ahora, aplicando la propiedad del triángulo, dos ángulos interiores me da el exterior. 30 más 35, 65 el valor de X, ¿ya? Eso al ojo nada más. Pero vamos a plantear cómo sería la solución. ¿Ya? Entonces acá le ponemos alfa y como es una bisectriz, acá también sería alfa. Y podemos plantear la siguiente ecuación. 85 más 35 más 2 veces alfa es igual a 180 grados. Desarrollo, 120 pasa a restar, sería 2 alfa igual 180 menos 120, vamos a ponerlo ya, 180 menos 120, 2 alfa sería igual a 60 y alfa sería 30. ¿No es cierto? Entonces, en este triángulo que yo voy a sombrear, se va a cumplir lo siguiente. Dos ángulos interiores me da el exterior. Quiere decir que X va a ser igual a alfa más 35. Pero como ya tengo el valor de alfa, alfa vale 30, lo reemplazo nada más y lo voy a operar con 35. De tal modo que X vale 65. Muy bien. ¿No es cierto? Y eso sería la respuesta, ¿no es cierto? Eso sería la respuesta. Ahora bien, vamos a desarrollar el ejemplo 4. Me dicen calcular el valor de alfa, sabiendo que BD es bisectriz exterior. Cuidado, ¿eh? Es bisectriz exterior. Muy bien, por acá podemos empezar a analizar el problema. Tenemos un triángulo donde este ángulo vale 60, este ángulo vale 20
acá me estarían sumando 80. Eso quiere decir que este ángulo, aunque no parezca, vale 100, ¿sí? Listo. Claro, porque recuerda que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos debe salir 180. Ahora, vamos a prolongar esta línea para que veas que es una bisectriz, ¿no es cierto? Si esta es bisectriz exterior, significa que si él mide alfa, él también mide alfa. Entonces acá yo me puedo dar cuenta que si sumo 100 más alfa, todo debe salir 180. Por lo tanto, voy a plantear lo dicho. 100 más alfa igual a 180. 2 alfa igual a 180, rápidamente, menos 100. 2 alfa igual a 80. Por lo tanto, alfa vale 40. De esa forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que respetar la característica de la línea notable. Muy bien. Recuerda que te están diciendo BD es una bisectriz exterior. Finalmente, en el ejemplo 5 me piden calcular el valor de x. Y me dicen que esta línea, esta pequeña recta, es una mediatriz. Entonces hay que recordar la característica de la mediatriz. La mediatriz se caracteriza primero por llegar a un lado formando un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Ahí está. Pero recuerda que no es solo esa característica, también debe llegar a su lado opuesto dividiéndolo en partes iguales. Serruchito y serruchito por acá. Entonces, acá se puede ver claramente que 7x menos 60 debe ser igual a x. Y obviamente planteamos esa solución. ¿Ya? 7x menos 60 es igual a x. Desarrollar. Este que viene a este lado tendría 6x. Y el 60 que está restando pasa al otro lado con signo positivo. Y ahí equivale 10. Muy bien. No le voy a poner ahora sí grados porque estamos trabajando con longitud. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta ese pequeño detalle. Muy bien, jovencito. Espero que hayas entendido la clase y no te olvides de practicar. ¿Ya? Una sugerencia. Ya que vas a pasar los ejercicios, trata de resolverlo tú mismo y verifica los cálculos. Conmigo sería hasta la próxima. Bye, muchachos. Cuídense.